Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos en vivo, son las 22 horas y estamos agobiados en el país. A eso me referiré al comenzar el programa o al proseguir con él más adelante, tomándome un poco del tiempo previsto para hablar del proyecto de ley orgánica de competitividad energética, como pomposamente le ha llamado el gobierno a una ley que luego la identificaron con el calificativo de antiapagones y no es ni lo uno ni lo otro. Si bien tiene apertura y avances, aunque muy discretos, modestos y desde luego insuficientes, hacia áreas que nos podrían llevar a eso. Es decir, esta ley adolece de los mismos problemas que adolece la consulta tan criticada en apenas 4 días y que también adoleció la ley de emergencia económica. El martes debe haber el segundo debate. La corriente es abrumadoramente favorable y sospechosamente poco crítica. Hoy, cuando lo que más nos preocupa a todos, que es la inseguridad, ha quedado francamente bombardeada, esto pasa a un segundo plano sin dejar de ser importante. Tenemos en la agenda como invitado principal y único en el set a Iván Rodríguez, exministro de Energía, y la opinión de una de las asambleístas que fue más crítica en esta materia, Lucía Pozo, así como de un experto en energía solar. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, DirecTV 194, Manavisión Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras y en las demás, gracias a RTU por DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Todo el día el Ecuador ha estado en sobresalto debido a que por las redes sociales del país se enteró, y no por fuentes oficiales que algo debieron decir y no quedarse calladas horas, de la fuga de uno de los líderes, de los como les llaman GDOs ahora, que estaban presos en la regional de Guayaquil, presuntamente con 18 o 20 adicionales. La forma ya la sabe la policía. No la quiere informar, tampoco lo va a hacer yo. El momento no fue en las últimas 24 horas, por si acaso. Según los datos disponibles, es tan lejos como el jueves o tan distante como a fines del año anterior. Pero el asunto es tan grave y el miedo es tanto que ni el comandante de la policía hoy, al comunicar lo que acabo de decir, se atrevió a decir el nombre del líder de la organización criminal que se había escapado de la cárcel. La ministra del Interior, y también en este caso ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL
no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Es todo lo que dijo el comandante general César Zapata. De paso, contesten preguntas. Y si no saben qué decir, que alguien les enseñe qué decir cuando no hay que decir. Es decir, no podemos hacer más comentarios, entregar más elementos de juicio, podrían conspirar contra las acciones que estamos desarrollando. Aprendan. Luego de más de 3 meses, el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil continúa destruido. Así lo comprobó este viernes Televistazo desde el perímetro externo de la prisión, ubicada dentro de la cárcel regional 8 en Guaya. Todavía no. Estaba diciéndoles que aprendan. Porque previamente a este reportaje de Bessie Arellano del jueves de Coavisa por la noche, quiero recordarles a ustedes que el presidente anunció públicamente el miércoles que trasladaría a presos de alto riesgo a La Roca. La Roca está inhabilitada desde septiembre, mediados. El gobierno anterior en 2 meses y medio no la pudo reparar, este tampoco ha empezado eso. ¿Cómo pudo anunciar eso el presidente si La Roca estaba inhabilitada? Si lo consultó antes con alguien, ¿lo informaron mal? Si no lo consultó e improvisó en un tema tan delicado por la presión que hay de los ciudadanos de resguardar su seguridad, enseguida debieron haberse movilizado, no hoy, con ese operativo, policía y Fuerzas Armadas, enseguida, para rodear esas cárceles y proceder como ellos ya saben que hay que proceder. Es un operativo muy complicado porque ahí no tiene control ni el SNAI, ni los guías, ni la policía, sino los líderes de las distintas bandas. Pero enseguida había que cercar el lugar. No lo hicieron. Hicieron quedar mal al presidente. Y para quienes piensan mal, pueden hacerlo hasta responsable por haber advertido una cosa que iba a hacer y no se debía decir. Que estaban concentrados solo en el que había amenazado con asesinar a la fiscal. O sea, son monotemáticos, no pueden diversificar su acción, no. Nuestra policía es extraordinariamente eficiente y no solamente por parte de la UNACE, cuando quiere y siente respaldo. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, recordemos cómo esto fue anunciado. Luego de más de 3 meses, el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil continúa destruido. Así lo comprobó este viernes Televistazo desde el perímetro externo de la prisión, ubicada dentro de la cárcel regional 8 en Guayas. Una fuente del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmó que por este problema no funciona desde el pasado 12 de septiembre, cuando elementos de la policía realizaron una detonación controlada de un dron que fue colocado con una carga explosiva, enviada por grupos delincuenciales. Este jueves el presidente Daniel Noboa dio la orden de trasladar a esa cárcel a 3 cabecillas de la organización delictiva Los Lobos, con el fin de precautelar la seguridad de la fiscal Diana Salazar, quien señaló a Colón Pico, también integrante de esta banda y ahora detenido, como responsable de un plan para atentar contra su vida. En septiembre pasado, cuando se destruyó la cubierta de La Roca, estaban recluidos 6 extranjeros investigados por el crimen de Fernando Villavicencio, los mismos que el pasado 6 de octubre fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral. Según la fuente del SNAI, las autoridades no lograron una negociación efectiva con la empresa. Vengan acá, suficiente, basta, hasta ahí nomás. Con eso que dice Bessie Arellano, recuerda, Bessie Arellano es suficiente. La nota tenía 1 minuto 7 segundos y terminaba en la frase de la organización delictiva Los Lobos. Yo también tengo que ir al control, a switchar. Vuelvo al tema. Esto que ha sucedido tiene perplejo e intimidado a medio Ecuador. Lo refleja Katrina Tala en un comentario que acaba de subir a sus redes recién. La policía y los militares buscando a Fito y nosotros tratando de encontrar en algún lugar el plan Fénix. Y esto va sin ánimo de lanzar hate, ni mucho menos. La realidad es esta. ¿Dónde estamos?
¿Qué se ha hecho? ¿En qué se ha avanzado? Yo entiendo, son pocos días, pero ya se sabía que eran pocos días. ¿Cómo podemos permitir que el líder más peligroso que tiene este país escape? Y no solo, sino como con alrededor de 18 o 20 presos más. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las acciones? Un silencio que comunica más que cualquier comunicado o cadena de más de 5 horas. ¿En manos de quién estamos? ¿Qué se está haciendo? Y la verdad es que aquí es donde uno se pregunta dónde están las prioridades, cuáles son las prioridades. La seguridad, obviamente, se supone que es una prioridad, pero parece que no, porque estamos viendo constantemente que las narrativas van por otro lado. Al menos yo siento que seguimos viviendo en una burbuja, como que no estamos totalmente concentrados en la realidad. Sí vale la pena que cuestionemos fuera de la broma la designación de ministros. Yo no tengo nada en contra del nuevo director del CIES de inteligencia, pero no sé. O sea, salimos de un Fausto Cobo. ¿Qué garantías? No sé, me siento perdida. Ya comprenden su perplejidad y el control de su indignación. Bueno, esto último que acaba de citar Karina Tala es la causa principal y no única de todo en este gobierno, la improvisación. Ya párenla, pues. Primero un abogado del CIES con una reputación de recto y gran administrador que dijo que no. Luego otro parecido que no se sabe con quién va a trabajar. En el tema de inteligencia. Y eso para no mencionar algo que parece chistoso y anecdótico, como que una experta maquilladora sea quien maneja el CERCOP. ¿Qué antecedentes tiene a quien pusieron en el SNAI? ¿Saben lo que ha dicho hoy día en el COSEPE el general Saldumbide? Que no tiene las herramientas jurídicas suficientes. ¿No tiene nada más que decirnos? ¿Cómo antes se pudo hacer intervenciones en las cárceles que fueron exitosas con las herramientas jurídicas existentes? Y por ahí siguen las explicaciones, los pretextos, los diagnósticos, las excusas. Que no hay recursos. Procúrenlos. Que no llegan. 3 meses, 6 meses tenemos que esperar hasta que vengan las nuevas cárceles. Aquí hay mucho más que pretextos que presentar. Y es explicaciones que dar, porque con los antecedentes que cité, en que el presidente anunció lo que iba a hacer, todo el cuerpo represivo del Estado y de inteligencia debió haber procedido. Que la inteligencia tiene sus fuentes contaminadas y por lo tanto no sirve, especialmente en la penitenciaría. No es posible ubicar en cuál pabellón está, puede moverse de uno a otro con absoluta libertad. En los pabellones no entran ni los guías, ni los policías, ni las fuerzas armadas, sino el control que ellos mismos. Lo sabemos de hace rato. ¿Para eso los elegimos? ¿Para que repitan la telenovela? ¿Recuerdan lo que prometieron en la campaña? ¿Recuerdan las características del plan Fénix? Y lo que acabamos de escuchar del comandante de la policía es todo lo que tiene que decir, y eso para no referir la retórica del director del SNAI. Y acaben con la improvisación, porque si no la improvisación va a acabar con el gobierno. Vamos con el tema que nos convocó esta noche, que siendo muy importante no es tan crítico. Ya lo postergué una vez, Iván Rodríguez tuvo la gentileza de entender cuando sobrevino la consulta. No debían ni hacerlo otra vez, porque necesito más elementos de juicio para un análisis más certero del que he hecho. Pero por ahora, basta. Lorena. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Entrando en materia, fue el propio presidente el encargado de poner altas expectativas sobre la ley de competitividad energética, como le llaman, bautizándola él como lo que no puede ser, antiapagones. Ahora la legislatura tiene el compromiso de respaldar el proyecto de ley orgánica de competitividad energética, la ley no más apagones, para que no tengamos más apagones, para que no haya, para que los locales puedan funcionar, para que no se le dañe las cosas en la refrigeradora, para que puedan tener pues funcionalidad y estabilidad energética. Tenemos que pasar esa ley. Tienen que presionar también a sus asambleístas de sus provincias y los asambleístas nacionales para que voten a favor de las leyes que les dan un beneficio directo a cada uno de los ecuatorianos.
Esta ley beneficia a todos, beneficia a las familias, beneficia a la empresa, beneficia a la eficiencia también estatal y beneficia al progreso. Es una ley basada en eso, es una ley basada en el progreso, basada en que cada uno de nosotros podamos vivir mejor y podamos tener mayor eficiencia energética y nunca más un apagón. Condonaremos los intereses de deuda en el servicio de energía. Eso ya se ha discutido dentro de la Asamblea. Estimularemos la eficiencia empresarial para que reduzcan el consumo anual de energía y tengan beneficios fiscales. Además, incentivaremos la inversión privada mediante la delegación de servicios públicos en casos extraordinarios. Recuperaremos al sector energético del abandono. Bien, esto que dijo el presidente Noboa en El Oro, y recogió, como ustedes acaban de ver, el diario El Correo de Machala. Vamos a preguntarle a Iván Rodríguez si es en efecto así. El ingeniero Iván Rodríguez es ingeniero en electricidad de la Export, tiene máster en sistemas de potencia de la Universidad de Missouri, ha sido consultor asociado de Corpey, profesional de 46 años de experiencia en esta materia, fue también ministro de Energía. ¿Es la ley lo que pinta el presidente? Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. No, considero que el problema del sector eléctrico no solamente es de una ley, más allá de que hay que flexibilizar la actual. Para mí, ni siquiera es solamente generación. Esta ley no toca casi nada de transmisión, no toca nada de distribución, temas que los podemos tocar. Y fundamentalmente para mí es falta de gestión, es politización del sector y una alta corrupción. ¿Eso significa que cabe apoyar la ley con reservas y destacando los vacíos e incluso los errores, o dado que no ataca el problema de fondo, es mejor decir, ¿saben qué? Hagan otra? Considero que una ley no se puede enviar al Congreso cada 2 meses o cada 3 meses. Pensaría yo que lo mejor es mejorar la ley y retirarla y volverla a enviar. ¿Por qué le parece a usted grave que solo ataque generación, y dice incluso ni eso, y transmisión, por ejemplo, ni distribución queden fuera? En lo que respecta a transmisión, existe un préstamo CAF de $200 millones que ya lleva como 5 años. Ojalá que el próximo año se lo pueda implementar, para financiar redes que solamente podrían abastecer el 20% del sector camaronero. Hablando en megavatios, yo le diría que 800 megavatios quedan fuera de servicio, es decir, las camaroneras siguen trabajando con diésel. No le estoy hablando del sector minero, que son 800 megavatios más. ¿No? Entonces quiere decir que usted tiene una demanda que no alcanza a ser energizada, sobre todo cuando usted tiene excedentes de energía, que es a partir del mes de abril. Eso significa que esos 800 megavatios que demanda el sector camaronero ya no se contarían dentro de los 4.600 más o menos diarios que necesita el Ecuador, sino que ellos generarían su propia energía. En este momento el sector camaronero se abastece con diésel porque no tiene las redes. Entonces, cuando yo hablo de transmisión, ¿no? Existe solamente para abastecer el 20% del sector camaronero. No se está haciendo absolutamente ninguna gestión para otro préstamo para poder abastecer al 80% del sector que está funcionando con diésel. ¿Y ese préstamo que tiene parado 5 años, por qué está parado 5 años? Porque CENEL no es sujeto de crédito, porque tiene un contrato colectivo que lo colapsa, entre otras cosas. Entonces, falta de gestión. ¿Alguien no podría tomar ese contrato hasta que CENEL sea reestructurada o replanteada? Porque en este periodo no van a... ¿Esa es la que tiene el contrato con $500 millones más o menos, sí, del sindicato? Estamos hablando de lo mismo, sí. ¿Esa es? Exacto, ¿no? CENEL son 11 distribuidoras. Ajá. Ese préstamo ya fue firmado, pero no pudo firmarlo CENEL, sino el Ministerio de Finanzas. Perdón, el Ministerio de Energía con el aval del Ministerio de Finanzas. Esa es la situación de transmisión. ¿Cuál sería el organismo ejecutor si no puede ser CENEL? Bueno, CENEL lo va a ejecutar, pero el contrato lo firmó el Ministerio y lo delega a CENEL para la ejecución. Hecho ese arreglo, ¿por qué no comienza? Por los tiempos propios de la parte pública. Ok, ese es un punto. ¿Qué otro habría que atacar? Distribución.
Si las inmobiliarias, yo estoy el director de la Cámara de Construcción y medio en broma, medio en serio, los promotores dicen que no solamente hay que hacer un análisis de mercado de la demanda de las viviendas, sino tienen que ver qué transformadores tienen capacidad para darle energía a los edificios. Por ejemplo, frente a Mall del Sol hay varios edificios Ágora, ¿no? Tienen que pedir la factibilidad de servicios en él y no existe. Entonces alguien, medio en broma y medio en serio, me decía, voy a tener que irme de Guayaquil a ir al área de San Borondón, pero tengo que ir a buscar un transformador que tenga la capacidad para dar energía a los proyectos inmobiliarios, y eso no se ha considerado en la ley. Estos dos aspectos, ¿cómo deberían incluirse ahí o son materia tan compleja que mejor quedan para una nueva ley? Hablemos de distribución. Existe un reglamento de asociatividad de CENEL aprobado en septiembre del 2022, o sea, más de un año. Necesita el aval, necesita que aprueben un procedimiento y debe ser avalizado por el Ministerio. Desde septiembre del 2022. ¿Qué permitiría ese reglamento? Permitiría a la empresa privada invertir en aquellos sectores donde CENEL no lo puede hacer por falta de recursos. Por ejemplo, se unen varios empresarios privados, instalan una subestación, solucionan el problema inmobiliario, se plantean un plan de negocios a CENEL, se ponen de acuerdo en la devolución de dinero porque no es regalado, ¿no? Correcto. Y el sector privado puede comenzar a instalar subestaciones que CENEL no lo hace por falta de recursos, por falta de gestión y quién sabe por otras cosas más. Qué importante el ejemplo. Yo sé que esto es materia un poco compleja, inclusive para mí, que no soy un especialista, sino un conocedor distante de la materia, pero fíjense cómo en casos concretos alguien que sabe del asunto es capaz de aportar más allá que críticas, alternativas. Lo otro, me acaba de dar un ejemplo en distribución. ¿En comercialización? Si tenemos nosotros un sector, dígale usted, el 80% de las camaroneras, que no van a abastecerse del servicio quizás en 10 años, yo pensaría que una alternativa es que se permita la comercialización de la energía, es decir, que vengan varias compañías que instalen paneles solares, por decir algo, ¿no? Y que durante 10 años vendan la energía al camaronero o al sector agricultor. ¿Eso no es lo que permite la ley cuando hay una apertura hacia el sector privado? No habla de un autoabastecimiento, es decir, no habla de comercializar energía, solamente, es decir, es un avance, ¿no? Yo no es que estoy criticando el hecho, pero si el hecho de la generación distribuida quiere decir que yo puedo instalar paneles solares para abastecer mi energía, lo cual ayuda, ¿no? Y hay una capacidad de 2 megavatios. Pero yo creo que hay que hacer mucho más agresivo porque el problema del país es mucho más serio del que se menciona en la ley. Ok, estamos ubicados. Prosigamos, Lorena. En la legislatura hay un muy buen ambiente para sacar adelante esta ley eléctrica, cuyo segundo debate debe darse el martes. Pero los aportes para mejorarla han sido mínimos. La ley tiene 3 objetivos a decir de los legisladores: que se maneje de mejor manera los recursos públicos relativos al sector eléctrico, mejorar la infraestructura en cuanto a transmisión y distribución de energía y el incremento de nuevas fuentes de generación de la mano del sector privado. El proyecto también propone crear un fondo de eficiencia energética para financiar iniciativas encaminadas al ahorro de energía de los sectores residencial, comercial e industrial. La ley también promueve la instalación de sistemas de autoabastecimiento mediante incentivos tributarios. Se busca que principalmente el sector comercial e industrial alivianen la carga estatal en cuanto a generación. Entre las transitorias consta la condonación del 100% de intereses por pago de energía eléctrica y alumbrado público, excepto para los clientes industriales. La comisión agregó al proyecto la condonación de todo el capital e intereses generados por el no pago durante el estado de emergencia que provocó el terremoto del 2016 para los usuarios de Manabí y Esmeraldas. Quiero su opinión sobre este aspecto. ¿Le parece necesario eso que acaba de mencionar Lenin Artieda en ese reportaje de Coavisa? La última parte, por ejemplo, la condonación de intereses. Excepto a los consumidores industriales. Conceptualmente, si Iván Rodríguez se atrasa un día en el pago de la planilla, recibo el corte de luz y tengo que llamar a algún amigo del sector eléctrico y me va a decir, estimado ingeniero, yo lo voy a ayudar siempre y cuando usted
me confirme que ya ha pagado la energía. Entonces, si a mí no me dejan tener deuda, ¿cómo voy a tener intereses? En primer lugar. Segundo lugar. ¿Esto es político? Es posible que algunas empresas eléctricas, CENEL, deba algún dinero a SELEC por compra de energía. Pero si vemos que el subsidio debe ser pagado por el Estado y le deben más de 900 millones de dólares al sector eléctrico y 400 y pico a CENEL, ¿cómo se le puede pedir a CENEL que se condone los intereses o que pague la deuda, ¿no?, si es que el Estado le debe el doble? ¿Esto es populista? ¿No? Parecería. Otro ejemplo, si es que una escuela fiscal o municipal debe dinero, le dan 90 días para pagar, ¿quién en su sano juicio puede pensar que va a tener los recursos para pagar la deuda en 90 días? Dicho de otra manera, es como un saludo a la bandera, el pedirle, vamos a condonar intereses, ¿no?, siempre y cuando ustedes paguen la deuda, ¿no? Pensaría yo que si hay un usuario final que tiene una deuda, cuando realmente no debería tenerla, debería haber algún tipo de sanción para el gerente de comercialización que ha permitido que ese medidor siga conectado. Ahí tienen ustedes algunos aspectos que la ley presenta o vende como favorables, que inclusive pueden ser contraproducentes. Lorena. Cuando volvamos, recordaremos lo que fue la primera votación en el Pleno sobre la ley eléctrica. Además, tendremos vía Zoom la opinión de una de sus mayores críticas, la asambleísta Lucía Pozo. La Asamblea debe llenar los vacíos y debilidades de la denominada ley eléctrica para que en verdad se acerque a la idea que nos están vendiendo, antiapagones. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos analizando la ley eléctrica que entra a segundo debate el martes en la Asamblea y puede tener enormes repercusiones en la economía del país y en la suya, si no se la mejora al menos, aunque de la opinión de nuestro invitado se debe devolver el documento para hacer uno completo como exigen las circunstancias, por más transitorio que sea el gobierno. El reprise del programa es por One Plus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme TV Cable, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portada principal y página de noticias, y en los Estados Unidos estamos en transmisión simultánea, gracias a Macro Digital. Lorena. La Asamblea se ha dado por satisfecha con que se haga una apertura, por cierto, ligera e insuficiente al sector privado para generar energía en esta nueva propuesta, y con eso parece resignarse. Lo vemos en un reportaje de Ismenia Solórzano de Teleamazonas. Fue en doble jornada que al interior del Palacio Legislativo se trató el primer debate del proyecto de ley orgánica de competitividad energética. Más de 35 asambleístas de distintas bancadas tomaron la palabra y presentaron sus observaciones a este proyecto urgente. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó que el proyecto busca impulsar la actividad energética como un pilar estratégico de la economía del país y destacó fundamentalmente la inversión del sector privado. Creo que hemos llegado a un consenso en que el país no soporta más apagones, pero lamentablemente la falta de inversión en la cadena de energía que incluye la generación, la transmisión y la distribución energética ha sido muy mala en los últimos años. La presidenta de la comisión dijo además que con los cambios en la ley urgente no significa un incremento en la tarifa eléctrica, todo lo contrario, que se busca dotar de energía a 124.000 familias que carecen de la misma, explicó.
el compromiso del presidente Daniel Noboa es contundente en no afectar el bolsillo de los ciudadanos que tan afectados se han visto por esta crisis energética. Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional por el Partido Revolución Ciudadana, planteó varias observaciones y resaltó principalmente el pago de multas e intereses. Debe realizarse las remisiones de acuerdo a los quintiles, no de forma generalizada, porque no se le puede condonar esta remisión de multas e intereses a los que más tienen. Tras este primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico recoge las sugerencias planteadas al proyecto de ley para que se incluyan en el segundo debate. Se espera que el trámite se culmine el próximo 20 de enero, cuando se cumplan 30 días. Es posible que culmine antes de eso. Ingeniero, hay quienes dicen que desde el año 2019, mejor dicho, documentan, se han convocado 4 PPS. PPS es procesos públicos de selección, por si acaso, que han resultado exitosos. El Ecuador captó el interés de empresas extranjeras de talla mundial, ¿ya?, que no se ven, por si acaso, en petróleo, y sí en esta materia. Total Energies de Francia, la 4ª empresa de energía en el mundo, y top 20 en el Fortune 500, invertirá en 3 proyectos en el Ecuador ya adjudicados, luego de un PPS. Neoen Francia, el mayor generador privado de Francia, invertirá en 3 proyectos en el Ecuador adjudicados, también luego de un PPS. Cobra de Francia, empresa de conglomerado francés Vinci, empresa 200 en el Fortune 500, invertirá en el mayor parque eólico en el mundo, que es Loja. En el mundo. Y en el lugar más alto del mundo, las 2 cosas. Y Econer, dice así el dato, yo dudo que sea el mayor parque eólico del mundo, empresa española, invertirá 200 millones en 2 centrales hidroeléctricas. SolarPack, empresa de propiedad del fondo sueco EQT, invertirá en la mayor planta fotovoltaica del Ecuador, el Aromo, entre otras empresas extranjeras. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Hay 2 problemas. El tema ambiental, que no se lo ha dimensionado adecuadamente, la ley ni siquiera se lo toca, y el problema de pago. Normalmente el generador lo que requiere es una garantía de pago, y esa garantía de pago se traduce a través de un fideicomiso. Ese fideicomiso no ha podido ser concretado y consecuentemente pues no tienen cómo comenzar los proyectos. Entonces el problema también es económico. Si no existe el fideicomiso y si yo soy una empresa privada que voy a invertir 100, 200 millones de dólares, lo que yo requiero es que, como le voy a vender esa energía al Estado, ¿no?, hay un fideicomiso que me permita un pago automático y que yo no tenga que estar sentado llamando al gerente, págame mes a mes. Eso no existe y consecuentemente los proyectos no se desarrollan. Estas inversiones que mencioné significarían más de $1.000 millones. ¿Qué pasa para que finalmente se ponga en práctica? Que el Ejecutivo ejecute los mecanismos necesarios para respaldar que las distribuidoras, empresas públicas, Enel, etcétera, efectivamente vayan a pagar por la generación que produzcan las privadas, que es el único mecanismo para recuperar la inversión. ¿Eso debería incluirse en esta ley para disparar estos 5 casos o 4 que mencioné? Quien va a pagar realmente no es Enel, sino el SELEC, que es que compra energía y la revende a las distribuidoras. Y quizás como un comentario general, existe en el sistema eléctrico lo que es generación, lo que es transmisión y lo que son las distribuidoras. CENEL es la agrupación de 11 distribuidoras, las más ineficientes, que están en la costa y parte de la sierra. El resto son sociedades anónimas. Por ejemplo, Quito no es CENEL, Quito es sociedad anónima, Cuenca no es CENEL, es sociedad anónima. En algunos años atrás se cogieron las más ineficientes, ¿no?, y se llamó CENEL. Inicialmente iban a ser 80 funcionarios, hay más de 500, ¿no? Entonces la administración de CENEL no es la óptima, ¿no?, entre otras cosas. Cuando estuve revisando la sesión de debate de este tema, Lucía Pozo fue de las que más criticó y más aportó a este análisis de la ley eléctrica. ¿En qué sentido, asambleísta? Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, estimado Carlos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. En efecto, lo que queremos es que no se le mienta a la ciudadanía. La pobreza, la discriminación no se elimina por decreto. No va a pasar lo mismo con esta ley respecto de los apagones. Mis aportes, si se consideran como críticas, enhorabuena. Lo que quiero es que esta no sea una ley mediocre,
estamos en una oportunidad histórica de hacer aportes realmente importantes, y lo que he visto yo es que todo el mundo se ha enfocado nada más en los temas grandes, sí, que la inversión privada de millones de dólares, que a riesgo de los privados, perfecto, el señor exministro habla de los camaroneros. Mis aportes han sido en relación a esos pequeños grupos, a esas cosas importantes que los ecuatorianos de todos los días tienen que lidiar. El tema de escenarios deportivos, Carlos, en la ley se ha contemplado solamente, por ejemplo, tomarlo en cuenta como alumbrado público general solo a los cerrados. Yo he pedido que se incorpore a los no cerrados también. ¿Dónde están las federaciones del deporte formativo, el deporte barrial, el deporte parroquial? Donde se activa el deporte, se dinamiza la economía. Otro tema que yo he hecho un aporte importante tiene que ver con los estudios de proyectos energéticos, y para que los permisos ambientales para proyectos de menos de 1 megabyte no tengan que hacer este tipo de permisos. Si queremos cambiar la matriz, si queremos cambiar o aprovechar otras formas de generación de energía fotovoltaica en este caso, en relación al gran estiaje que existe hoy, tenemos que hacerlo. Eso no genera un impacto a la calidad del aire, no hay ruido, hay temas muy importantes. ¿Y cuánta apertura? Otro también que yo... Sí, complete el otro, sí. Diga, dele. Ya, finalmente le voy a decir el último, que tiene que ver, por ejemplo, con las asociaciones de economía popular y solidaria. Carlos, yo le voy a poner un ejemplo cortito. Aquí, en la zona de Íntab, en mi provincia de Imbabura, existe la asociación Río Agua Grum. En este país lleno de ríos, hay una asociación que ha conseguido una pequeña central eléctrica. Ellos pueden darle energía al pueblo. Entonces, ellos pueden autogenerarse, y lo mismo pasa en estos pequeños sectores del oriente, de la costa, de la Sierra Centro, en donde no llega el servicio de energía eléctrica. No pensemos solo en los grandes. Lo que le iba a preguntar es cuánta apertura hubo a sus aportes y fueron o no incluidos para el segundo debate. Mire, de todos los aportes que realicé, he recibido pues la información de que el tema de los escenarios deportivos está tomado en cuenta. Y he solicitado con la misma persistencia e insistencia que ojalá al menos estos 3 puntos a los que yo me refiero, que son cosas que no le afectan en nada al Estado, que generan una gran ayuda y pueden ser hasta un puntazo y un golazo en el orden político que se puede capitalizar. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de evitar la burocracia para los proyectos de menos de 1 megabyte, donde es un panel solar en una casa, en una escuela. Ok, mil gracias. Ahora, yendo a otro aspecto, ¿por qué la ley no estimula la importación y la producción de gas como una fuente energética que es menos contaminante y más barata? Es muy buen punto, realmente. Debería el Ministerio de Energía, que forma parte pues hidrocarburos y electricidad, ponerse de acuerdo y convocar a un proceso que nos permita saber las reservas de gas, y estoy completamente de acuerdo. Es decir, el gas natural debe ser utilizado para generación. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque hay sistemáticamente desde el Estado un afán de marginar eso. En el gobierno anterior el presidente dio una orden, dijo que en noviembre del 2022 debía estar adjudicado el campo Amistad. Se le rieron con 1000 pretextos durante 2 años casi. Solamente puedo pensar que hay intereses de parte de la gente que quiere importar gas. El día 18... O de los competidores. Fundamentalmente es que hay que hacer las dos cosas, desarrollar el campo de Amistad e importar gas. Y tenemos ahí Termogas Machala, que trabaja ni siquiera 200 megavatios y podría tener más de 400 megavatios. Por ejemplo, el Plan Maestro, ¿no? Cosas que yo no entiendo. Plan Maestro tiene una central de 400 megavatios y una de 600 megavatios de gas natural. ¿Cómo puede tener un Plan Maestro 2 centrales no tuboferentes, ¿no?, cuando nosotros no producimos gas natural? Pero sí debemos producir gas natural porque tenemos reserva. Y importar también, establecer 1 o 2 terminales en donde se puede desembarcar ese gas y vender gas. ¿Por qué no? No hubo oferentes para gas natural, porque en esa época el gas natural, costo internacional era demasiado alto. Entonces, si yo soy un funcionario público y tengo que firmar un contrato con una
compañía de gas que me va a vender el kilovatio hora a 25 centavos, yo lo pienso 2 veces, Ok. porque tengo hidroeléctricas que me dan 8 meses al año una energía mucho más barata. ¿Y a cuánto le sale en las termoeléctricas que funcionan con diésel, básicamente? Electroquila en su época, por ejemplo, tenía un costo de 13 centavos. ¿no? Ok, se entiende ahí la diferencia. Lorena, casi te digo María Clara, dale. Cuando volvamos, la opinión más crítica que hasta ahora se ha emitido sobre la ley eléctrica. También tendremos vía Zoom la opinión del ingeniero Juan José del Valle, experto en energía solar. La Asamblea debe llenar los vacíos y debilidades de la denominada ley eléctrica para que en verdad se acerque a la idea que nos están vendiendo, antiapagones. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Enseguida, Juan José del Valle sobre la nueva ley eléctrica. Antes, la primera plana de la prensa de mañana, no nos llega todavía el diario Expreso. Dice, una solución vial con caos. Norero tejió red de jueces para anclar su impunidad, el lavado de dinero y su infiltración. Los atrasos, la peligrosa vía da alivio fiscal al Estado. Espacios que discriminan sin resolverse. Básicamente son las veredas de Guayaquil. Y es quejas sin resolver también hasta de 2 décadas. La primera tanda de refuerzos Ligra Pro 2024. El Universo. Ceniza del Sangay llega a 4 provincias. Alerta en 2 cárceles para buscar a cabecilla de banda. El CPCCS debe elegir autoridades de 14 entidades de Estado. Y Marcelo Meli, fichaje foráneo del equipo de Leonardo Emelec. Lorena. Roberto Aspiazu, quien es el presidente de la Cámara de Energía de Ecuador, estuvo en este programa para dejar bien en claro cuáles eran los puntos más débiles de esta ley eléctrica. Reforma 20 artículos de la Ley de Régimen Eléctrico aprobada en 2015, pero en la lectura, si bien los considerandos y la parte de diagnóstico del sector es adecuada, los 20 artículos que reforman, desde luego, uno tiene que ser un entendido de la materia para hacer el comparativo. Entonces, una recomendación sería muy útil que frente a cada reforma que se propone de un artículo determinado, hubiera en la presentación del proyecto de ley una debida justificación de por qué se procura eso. Correcto. Y contrastando los textos de la actual ley para entenderla cabalmente qué es lo que está ocurriendo. Porque finalmente es una ley enfocada básicamente, como bien usted lo decía, a las energías renovables, pero las energías renovables finalmente hoy por hoy representan el 1% del total. Entonces, finalmente, donde tenemos que enfocarnos en términos de una estrategia antiapagones es en la promoción de proyectos de hidroeléctricos y también térmicos. Pero finalmente, si usted revisa la ley, no hay mención a proyectos de esta naturaleza y más bien todo se enfoca en los renovables. Está bien, porque esa es una tendencia a nivel mundial. En todos lados hay que posicionar más las energías renovables, pero desde luego en ese sentido el proyecto de ley, desde mi punto de vista, queda debiendo. A largo plazo, muy largo plazo, las energías renovables podrían llegar a significar la satisfacción al menos de 20% de la demanda de energía eléctrica en el país. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con que se incentive el uso de paneles solares sobre todo, y en este momento considero que debería darse la facilidad sin ningún tipo de restricción para las empresas puedan invertir en generación hidroeléctrica. Aquí nos quejamos de que tenemos mucha generación en la vertiente oriental, ¿verdad? Y no en la occidental. ¿Qué es lo que se podría hacer? Se podría incentivar la construcción de centrales hidroeléctricas en la vertiente occidental y el incentivo podría hacer que durante los primeros 5 años no paguen impuesto a la renta, ¿no? Y en lo que respecta a la vertiente oriental,
sencillamente no está restringiendo a 10 megavatios ni 20 megavatios, sino que el gobierno debe decir, señores, estos son los proyectos que yo voy a hacer, estos no los puedo hacer, son los más pequeños, están en vertiente oriental, están en vertiente occidental. Señores, vamos a hacer una precalificación, ¿no? Lo que es negativo desde mi punto de vista es que si yo soy empresa privada y quiero invertir en un proyecto de 30, 40, 50 megavatios, yo hago un plan de negocios y una vez que yo presento el plan de negocio y es aceptado por la parte del Estado, tengo que irme a un PPS, ¿no? Y eso es reglamentación, es regulación, entonces es realmente perder el tiempo, es como sí pero no. Correcto. Ahora le pregunto a alguien que es máster oficial en energías renovables, el ingeniero Juan José del Valle Gasanz. Si este proyecto, buenas noches, bienvenido, si este proyecto le da suficiente impulso a las energías renovables o si lo que hay es la sensación de que sí, pero no. Bienvenido. Empezó muy bien el proyecto y de hecho tenemos que felicitar también a los asambleístas, ¿no?, por la labor que han hecho de mejora continua. Sin embargo, todavía no está lista, al menos en la parte solar, para potenciar justamente lo que llamamos energía distribuida, que es al fin y al cabo que cada uno en el techo de su casa o de su negocio pueda generar energía limpia. ¿Y por qué es tan importante esta energía distribuida? Porque es de rápido despliegue. Estamos en una emergencia en la que necesitamos a un año vista conectar rápidamente toda la potencia que tengamos y nos encontramos con que todavía ahora en el borrador, en la disposición general tercera, aparece una limitación que marca que máximo hasta 75 kilovatios y solo hogares se van a librar de un extracosto de una instalación de un segundo medidor, de un extracosto en la forma de retroactividad que planteó el gobierno anterior, y todas las empresas, más de 800.000 empresas que podrían sumarse durante este año y empezar a generar su propia energía, están excluidas del beneficio que plantea esta disposición general tercera. Entonces, es extraño que este Ejecutivo está defendiendo una medida que penalizó la fotovoltaica en el gobierno anterior. Esta es la oportunidad para ser más ambiciosos y eliminar todo tipo de barreras. No hay tiempo que perder. ¿Cómo se debería modificar esa disposición tercera entonces? ¿En qué sentido? No le digo que me redalte el texto, pero me dé básicamente la orientación. Exacto. ¿Por qué poner un límite de 75 kilovatios? ¿Por qué hay que poner límite si es que no tenemos tiempo? Hemos perdido 600 millones de dólares con esto de los cortes de luz. ¿Por qué tenemos que poner ese límite? No tiene ningún sentido. ¿Y porque le van a hacer competencia al Estado, primero. ¿Ya? Esa es la lógica. Y la segunda, porque no hay una capacidad instalada en privados de generar por encima de eso. ¿De dónde saca usted que 800.000 empresas podrían emprender en energía solar? Vamos a poner el ejemplo de Brasil, que ha sido un caso de éxito increíble. Actualmente hay más de 1.100.000 sistemas solares fotovoltaicos en techos de casas y de empresas, ¿no? Eso lo han conseguido en cuanto... Perdóneme, me parece muy bien, pero ¿qué comparación? Pues, Brasil es un país de una economía y de una población descomunal. Más bien, si solo es de 1.100.000, me parece poco. Claro, pongámonos 10 veces menos de objetivo. Pongamos que Ecuador es capaz de conectar 10.000 sistemas al año, 80.000. 100 megavatios al año podríamos estar conectando a la red. ¿80.000 de cuántos? Estaríamos conectando 10.000 sistemas con 100 megavatios al año, una inversión privada de 100 millones de dólares desde el propio sector privado, la gente de sus casas y la gente de sus propias empresas. Deme otra idea. Esto es de lo que estamos hablando, de un rápido despliegue que no se está consiguiendo con los grandes proyectos. Todo suma y todos los proyectos son necesarios, pero hay que conectar también pequeñas instalaciones. ¿Cuánto costaría generar 100 megavatios de una instalación de energía solar, más o menos? Y aproximadamente una grande, hablaremos del orden de los 80 millones de dólares. Ok, muy amable. De inversión privada. Muchas gracias por su entusiasmo y su claridad. Ahora, yo creo que esto es irreal. ¿Lo ve viable siendo deseable? Yo quisiera agregar algo en este comentario. O sea, estoy de acuerdo que se debe dar todo tipo de facilidad. La ley contempla la posibilidad de que a las sociedades, a las compañías que bajen su consumo anual, esa misma cantidad que bajen, le tienen de exoneración de impuesto a la renta, pero no al residencial. Entonces, debería ampliarse, ¿no? De tal manera que todos nosotros podamos tener
paneles solares, bajar el consumo de nuestra energía y también tener la misma exoneración que le están dando a las sociedades anónimas. ¿Por qué se excluye al residencial? Qué curioso. Habría que preguntarle a los asambleístas. No me había dado cuenta de eso. Ok. Lorena. Cuando volvamos, las reflexiones finales de nuestro invitado de esta noche y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. La Asamblea debe llenar los vacíos y debilidades de la denominada ley eléctrica, para que en verdad se acerque a la idea que nos están vendiendo, antiapagones. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Es el segundo programa que hacemos de seguimiento a la discusión de la ley orgánica de competitividad energética, como le llaman, que está en la Asamblea de la Ley de Antiapagones. Y confiamos en que la insistencia en señalar sus debilidades o vacíos sirvan para aportes que incluyan o mejoren algunos artículos, incluyan otros, desde luego. Pero tras escuchar la vastedad que debía haber tratado, en la opinión de Iván Rodríguez, tengo mis reservas a que eso sea lo mejor, aunque la mayoría no se va a atrever a rechazar el proyecto al presidente. No se va a atrever, porque evidentemente hay un acuerdo por debajo más importante, que es pasarle leyes incompletas e insuficientes, a cambio de que el presidente mantenga una alianza legislativa con un sector claramente simpatizante al narcotráfico, como es el correísmo. ¿Qué cuestiones pendientes destacaría usted para concluir, ingeniero? Considero que es necesario que haya el Ministerio de Electricidad. Considero que es necesario que la agencia de regulación se divida en 3. Fíjese, hay un comentario oficial de la agencia de regulación que dice: la fusión de las agencias de energía y del Ministerio Rector debilitó la gestión de regulación y control de los sectores estratégicos del país. Por tanto, es urgente la escisión de las 3 agencias de energía. Lo llamativo es que es un decreto ejecutivo que puede ser derogado de la misma manera como se lo hizo. Oficialmente piden que solamente la agencia sea eléctrica. Algún comentario que se me escapó. La ley contempla que la agencia de regulación sea financiada por el sector eléctrico, cuando realmente es una agencia que cubre eléctrico, hidrocarburos y minas. El Estado ecuatoriano ha entregado títulos habilitantes por 1.978 megavatios. No existe la certeza de la entrada de operación comercial. Por eso le digo que no es ley, es gestión lo que hace falta. Además de la ley, por supuesto, ¿no? Existen problemas en la entrada de operación de los proyectos por temas técnicos, ambientales. No estamos dimensionando los problemas ambientales, el grave problema que tiene. Financieros, o sea, aquí se subsidia y está bien, o sea, yo no digo que los subsidios sean malos, pero quien debe asumir los subsidios es el Estado ecuatoriano, no las empresas de distribución. En definitiva, no hay consecuencia entre el diagnóstico, que yo también lo revisé y parece suficientemente claro, y lo que se propone para cambiar el sistema. No enfrenta los problemas estructurales del sector eléctrico. ¿Y puede pedírsele eso a un gobierno de transición tan corto? Es un tema político en el que yo no soy fuerte. Ingeniero, muchas gracias por concurrir. Yo creo que sí, para responder mi propia pregunta. Debe exigírsele eso, porque le ha tocado un periodo terriblemente crítico, sabía que iba a ser así y se postuló para año y medio. Entonces, en esta y otras materias, a cumplir con lo que se ofreció, no evadirlo. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas trataremos aquí la posición de Construye con el asambleísta Jorge Peñafiel, representante por Pichincha de ese partido. Hasta entonces, que tengan todos ustedes un excelente inicio de semana. Buenas noches.